Imagina por un momento que Dios te llama para una misión que parece diseñada para desarmarte. No es un llamado para recibir aplausos ni para traer consuelo fácil. Es un llamado para decir verdades que la gente evita, para verse en espejo cuando los rostros prefieren espejos de carnaval. Así comienza la historia de Jeremías. Jeremías nació en Anatot, en una casa donde las conversaciones giraban siempre alrededor de las leyes antiguas y de los sacrificios que con el tiempo habían perdido su peso moral y se habían convertido en rutina. De niño caminó por calles de polvo, observó a hombres con túnicas gastadas y escuchó a mujeres que recitaban oraciones aprendidas sin detenerse a pensar en su sentido. Creció con la sensación de que la tradición, bien cuidada, lo envolvía, todo como una tela que pocos se atrevían a mover. Fue en una madrugada en la que la ciudad aún dormía y el aire olía a tierra húmeda cuando la voz le habló. No fue una brisa suave, fue una certeza que atravesó su interior. Antes de formarte en el vientre te conocí, antes de que nacieras te aparté. Te hice profeta a las naciones. Jeremías, con el temor natural de quien se siente pequeño frente a lo grande, respondió: Señor, yo soy joven, ¿cómo podré? La respuesta fue clara y sin indulgencia: no digas que eres joven, a todo lo que yo te envíe irás, y todo lo que yo te mande hablarás. No temas, porque yo estoy contigo para librarte. Al pronunciarse esas palabras, algo se posó en sus labios, una urgencia que no le permitió volver a la vida anterior. Aprendió pronto que su misión no traería canciones bonitas a las plazas. Le fueron mostradas imágenes que no dejaban lugar a la comodidad. Un gran caldero inclinado desde el norte, la figura de naciones que avanzan sin respeto por la costumbre ni la piedad. Su encargo fue anunciar las consecuencias de la injusticia, idolatría que sustituía la justicia, intereses que devoraban la equidad, indiferencia ante los pobres. No era un mensaje que encajara con los intereses de quienes tenían poder. Decirlo en voz alta equivalía a desnudar prácticas y a perder favores. Salió a las calles con la palabra apretada en la garganta y la pronunció con la mezcla de ternura y firmeza que la voz le había dejado. «Arrepentíos», dijo, «volved de las sendas que os hacen daño. No adoréis imágenes ni dejéis la ley en segundo lugar. Defended a los pobres, proteged a las viudas y a los huérfanos». Al principio algunos lo escucharon con curiosidad. Luego vinieron las miradas de recelo. Los poderosos, acostumbrados a que la religión legitimara sus beneficios, vieron en Jeremías un peligro. Los falsos profetas, cómodos con sus títulos y prebendas, lo señalaron como destructor de la paz. La gente común, cansada de correcciones y sin apetito para cambios costosos, prefirió las palabras que aseguraban tranquilidad sin transformación. Lo llamaron amargo, agitador, traidor. Cada insulto dejó una marca, pero la palabra seguía ardiendo dentro de él, y no encontró descanso hasta pronunciarla otra vez, Dot. Su vida personal cambió como prueba visible de su misión. Por mandato divino, le fue pedido que no formara una familia, que su hogar personal no reprodujera la narrativa de generaciones que seguían la costumbre sin reparar en su daño. Esa abstinencia fue tanto un sacrificio como un lenguaje. Su soledad hablaba por la nación. Vivir sin el consuelo de Mindoreshe, una esposa o hijos, intensificó su exposición, y muchas noches sus lágrimas fueron compañía. No eran lágrimas de derrota, sino de dolor ante la injusticia cotidiana. La hija que fue engañada por un mercader sin escrúpulos. El anciano despojado por parientes sin misericordia. La viuda ignorada por quienes proclamaban religión, pero no practicaban justicia. Hubo momentos de violencia física y humillación.
Lo golpearon en plazas, lo arrastraron por calles y lo presentaron ante jueces que buscaban callarlo. La escena más humillante fue la cisterna donde lo dejaron hundido en barro, un pozo oscuro donde la respiración se vuelve privilegio y la esperanza se reduce a un suspiro. Allí, con el barro pegado al cuerpo y el frío calando hasta los huesos, Jeremías no pronunció discursos heroicos. Elevó una oración sencilla y desnuda. Señor, tú me llamaste y aquí estoy. Si he de morir, que sea por tu voluntad. Si he de ser salvado, que sea en tu misericordia. Su súplica no fue un reclamo, fue una rendición. Fue entonces cuando Ebed-Melech, un etíope que servía en la corte, decidió actuar. No fue la nobleza ni la afinidad étnica lo que lo movió, sino la clarísima humanidad de ver a un hombre vivo en el barro y decidir sacarlo. Subió a la azotea, habló con el rey y con cuerdas y manos firmes rescató a Jeremías. Ese acto vino de fuera del círculo religioso y político y enseñó que la justicia y la compasión pueden surgir desde lugares inesperados. Aún así, la resistencia creció. Los profetas que vendían consuelo fácil aumentaron su influencia y los líderes cerraron filas para proteger el statu quo. Jeremías vio cómo la comunidad prefería una narrativa que aliviara la culpa sin cambiar la conducta. Predicar coherencia se volvió peligroso, pero no por desprecio a la paz, sino porque la verdadera paz exige rectitud, no solo silencio. Jeremías lo entendía con una lucidez desgarradora. La paz sin justicia es una tregua con la iniquidad. Con el tiempo las advertencias se corporizaron en historia. Nabucodonosor y sus huestes rodearon la ciudad. El asedio fue una suma de errores acumulados, decisiones que favorecieron privilegios, silencios que permitieron abusos, corazones indiferentes que no atendieron a los pobres. El hambre llegó con una voz distinta. Los hombres que antes discutían sobre tributos ahora discutían por migajas. Las murallas, que parecían eternas por la confianza en la tradición, no resistieron cuando faltó el sostén interno de la justicia. El templo, que debía ser refugio de lo sagrado, ardió como leño, no por castigo caprichoso, sino como consecuencia de una vida que se había apartado del fundamento de la verdadera piedad. Jeremías no celebró la caída, lloró. Sus lamentos describen con precisión humana el rostro de la tragedia, madres que no tienen qué dar a sus hijos, jóvenes que pierden horizonte, ancianos que ven desvanecerse la historia de su pueblo. Sus palabras, lejos de ser venganza, fueron un testimonio de dolor y de un anhelo profundo por la restauración. De esa experiencia brotaron frases que hoy suenan como faro en la noche. Por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos. Nuevas son cada mañana sus misericordias. En la ceniza encuentra no una excusa para la resignación, sino la semilla de una esperanza que exige arrepentimiento y trabajo. La lección práctica que emana de su vida es múltiple. Primero, la fidelidad a la verdad tiene costo, y quien la vive con integridad no buscará reconocimiento humano, sino coherencia con lo que sabe que es justo. Segundo, la reforma verdadera no se alcanza con discursos confortables, requiere actos concretos, devolver lo usurpado, alzar la voz por el débil, cambiar estructuras que perpetúan desigualdad. Tercero, la compasión se presenta a veces en manos que no comparten nuestras banderas. Quien actúa en justicia no siempre viene de la élite, y reconocer eso nos libera de prejuicios que impiden la restauración. Jeremías no fue un héroe sin contradicciones. Llegó a declarar su cansancio, a decir que no hablaría más, a sentir que su fuerza se agotaba. Esos momentos no lo definen como fracaso, sino como humano enfrentado a la dureza de la vocación.
La verdadera medida es volver a hablar a pesar de la fatiga, insistir aunque las palabras calen poco, perseverar cuando todo parece perdido. Esa combinación de fragilidad y fidelidad es lo que hace su testimonio plausible y cercano. Si su historia nos interpela, la pregunta que queda no es teórica sino práctica. ¿Qué estamos dispuestos a perder por permanecer fieles a lo que creemos correcto? Callar por conveniencia preserva comodidades pasajeras, pero alimenta la raíz que más tarde trae ruina. Hablar con valentía puede costar aplausos y seguridad, pero preserva la dignidad propia y la de la comunidad. Estamos dispuestos a actuar cuando vemos a alguien hundirse en la cisterna de la indiferencia, a intervenir con manos concretas, aun si nadie más nos felicita por ello. ¿Preferimos la verdad incómoda que puede restaurar o la mentira amable que solo perpetúa la ruina? La historia de Jeremías termina sin grandes celebraciones públicas. Termina con una invitación al reconocimiento y a la reparación. Su legado no es un conjunto de frases para recitar en momentos cómodos, sino una llamada a vivir con coherencia, a decir la verdad con amor y a respaldarla con obras. Su vida nos enseña que la fidelidad puede traer lágrimas y rechazo, pero que la misericordia y la posibilidad de reconstrucción siguen abiertas cuando hay arrepentimiento honesto y trabajo perseverante. Si la voz de Jeremías nos toca, que sea para impulsarnos a hablar y actuar por la justicia, para socorrer con manos firmes y para construir una historia que no termine en lamentaciones, sino en el inicio de una restauración verdadera. Estamos dispuestos a ser quienes hablan y quienes actúan, aunque eso cueste, para que la historia que dejemos sea de reparación y vida.